pero muy bien, muy bien. ¿Cómo Pero muy pasaste bien. ayer el día acá? Ay, ¿Bien? ¿Contenta? re bien, re emocionada, con muchos regalitos. Estuvo muy lindo. Bueno, Me gracias a encantó. vos porque fuiste mi amiga, o sea, yo era, ¿cómo es? Vos eras mi amiga invisible y yo era tu Yo amiga era tu invisible. amiga invisible, claro. Muy bien, me encantó ese regalito, Gaby. Me Una alegro mucho genia, que te era haya justo lo gustado. que necesitaba, así que gracias. Bueno, Muy ¿de qué bueno. vamos a hablar hoy para cuidarnos, por favor? Bueno, hoy en realidad les traje un tema que, bueno, por suerte no es la mayoría de las personas que les pasa, pero bueno, hay muchas personas que padecen de insuficiencia renal, ¿sí? Que puede ser crónica o aguda, pero que la padecen y bueno, les voy a hablar un poquito de cómo debe ser la alimentación en esos casos, ¿sí, Gaby? La insuficiencia renal es justamente la incapacidad funcional de las nefronas, que son la estructura funcional principal de los riñones, ¿sí? Y ¿qué es lo que sucede? Lo que se encarga el riñón es de filtrar la sangre, ¿no? De eliminar aquellas toxinas o sustancias que no deberían estar en el organismo, eliminarlas a través de la orina, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ahí no sucede, ¿sí? Se eliminan de más, o sea, sustancias que deberían permanecer, como las proteínas, por ejemplo, o suele pasar que no se elimina todas las toxinas. Entonces, cuando pasa eso, es que se produce diferentes tipos de patologías, ¿sí, Gaby? Ok, ¿Cómo sabemos eso? A través de un examen de orina, ¿sí? A través de la creatinina en sangre, ¿sí? Que la creatinina es una sustancia tóxica que en general se elimina en eh, una determinada cantidad normal, dependiendo si somos mujeres o hombres, ¿sí? Tiene un rango particular en los diferentes sexos. Eh, y mediante ese examen se sabe si se está filtrando bien o no, ¿sí? La sangre. ok. ¿Qué pasa? Cuando hay una insuficiencia renal, eh, hay que tener en cuenta en la alimentación ciertos nutrientes, micronutrientes en realidad, que son minerales, son el sodio, el potasio, el fósforo y los líquidos, Gaby. En Bueno, general, el médico les va a ir diciendo, de acuerdo a la etapa en la que se encuentren, eh, que hay que tener más en cuenta, sobre todo los líquidos, ¿sí? Eh, los alimentos que tenemos que evitar por ahí son aquellos alimentos que tengan sodio, ujú, teniendo en cuenta por ahí podemos comparar con lo que sea la alimentación del hipertenso, ¿sí? Tenemos que mirar bien los rótulos de los alimentos, la cantidad de sodio que contenga, obviamente evitar el salero en la mesa, ponerle demasiada sal a la comida, consumir alimentos que contengan mucho sodio, como embutidos, por ejemplo, o papas fritas y esas cosas, ¿sí? Industrializadas. Y fijarse en el rótulo de los alimentos cuánto sodio tiene. Si tiene menos de 200 miligramos, estaríamos dentro de muy bajos en sodio. Entonces serían esos alimentos los que deberíamos preferir. Sí, Gaby, por ahí. perfecto. Si supera los 200 hasta 400 miligramos, sería una cantidad de sodio moderada. Y después superando el 400 ya es mucho sodio. ¿Sí? Buenísimo. Es mucho, sí. Claro, es muchísimo. ¿Y qué pasa? Como se tienen que cuidar también en los líquidos, sobre todo en las etapas más avanzadas, tienen que evitar alimentos que tengan mucha sal porque les va a dar mucha sed, Gaby. Claro. Entonces, hay diferentes estrategias que en la alimentación se les recomienda. Por ejemplo, cuando tienen mucha sed, mascar chicle o puede ser chupar cubitos de hielo, ¿sí? Ah, Y bueno. obviamente evitar... Al- ¿Algún eh, caramelito? No, no no porque tanto. tiene azúcar, digamos, Ok, vienen chicles sin azúcar. sí. Caramelos también, sí tienes razón, vienen caramelos, pero preferentemente chicles, entonces es más tiempo el que te dura, digamos, en Ah, la saciedad. claro, exacto. Y bueno, los cubitos de hielo o simplemente con evitar alimentos que tengan mucha sal y te generen sed, es suficiente. Pasa que como no funciona bien los riñones, tienen mucha retención de líquidos, entonces esa retención de líquidos puede ocasionar diferentes problemas a nivel cardiovascular, ¿sí?
Perfecto. cardiovascular y también en el funcionamiento del corazón. Perfecto, Gaby. Bueno, Importante. y bueno, y después otros nutrientes que hay que tener en cuenta son el potasio, Ajá. que está presente en muchos alimentos, por eso hay que tener en cuenta los alimentos muy ricos en potasio son, por ejemplo, la banana, o sea, hay que evitar Sí. la banana, el melón, las ciruelas, las naranjas, ¿qué más? Y bueno, todo lo que sea espinaca, acelga, ¿sí? Y aquellos alimentos como granolas o de salvado, ¿sí? Perfecto. Todo eso tiene potasio. Entonces, en esos casos, esos alimentos que son por ahí muy saludables y siempre recomiendo, bueno, en estos En casos este caso no es recomendable, no lo claro. ingieras, no lo compres. No, hay que preferir pan blanco, alimentos como frutas como manzana, pera, Ok. sí, que son como más básicas, digamos. Bueno. Y bueno, y después otro mineral y el último sería el fósforo, que también, o sea, el fósforo junto con la vitamina D y el calcio ayudan a mantener la estructura de los huesos. Pero cuando hay mucha cantidad, que es en el caso que no se puede filtrar bien, porque el sistema renal filtra el exceso de fósforo, cuando no lo puede hacer hay un exceso, y ese exceso puede ocasionar el quiebre de los huesos, Gaby. Claro, Entonces no, es muy complicado. importante, Sí. claro, evitar alimentos que tengan mucho fósforo, que son justamente el salvado, las granolas, Todo los otra vez frutos lo secos, saludable. la semilla de girasol, sí. Entonces convengamos que la dieta en este caso es muy particular y Claro, va bueno, a ser muy siempre precisa asistir a un profesional, Exacto. a un nutricionista, para que les ayude a comer, para que les Buenísimo. ayude a variar también, porque bueno, el sabor y eso, el tema Claro, de la porque si no sal. al final se centra en 2 o 3 cositas y podés incorporar otras, ¿no? Claro, claro. Ahora en Celery Viandas estamos haciendo menúes para insuficiencia renal, así que aquellas personas que necesiten ya saben. Te contactan. ¿Dónde Me te pueden contactan. contactar, Gaby? Digamos rápidamente tus En redes. celery.viandas en Sí, Instagram o si sí, no en gabybasterra.nutri en sí, Instagram también o en sí. Gabriela Basterra en Facebook o en Perfecto. glg.refugio saludable. Muchísimas gracias, Gaby. Y No, seguimos viajando, ¿eh? Porque acabo de llegar de Francia, pero nos vamos a ir para Miami, porque qué ahí lindo. va a hablar Majo Leiva con Manuela Vidal Rivas, esta referente de la moda y del modelaje argentino. Así Qué que están, interesante. sí, totalmente, están en comunicación